Muy buenos días y un feliz sábado para todos. Es un gusto saludarlos, estar con ustedes. Me pone muy contento de estar con mi familia, con mi gente querida, con los vecinos de la villa, con los estudiantes que vuelvo a ver después de un mes. Muy contento de que podamos compartir esta hora de culto y adoración. Y también contento de recibir a los amigos de Vida Sana, que no son visitas porque ya son nuestros amigos que van cambiando de semana en semana, pero es como que los rostros se vuelven familiares y uno los ve caminando en la villa. Y gracias por estar con nosotros y esperamos que todo lo que podamos decir en esta mañana sea de beneficio y de bendición para todos. Me puso muy contenta porque Dayana oró por el pastor Quiroga y eso está bueno, hermano y pastor de ustedes. Y trabajo aquí en la Facultad de Teología como profesor de Biblia con los chicos que estudian para ser pastores y tengo también la alegría de trabajar en las otras facultades y enseñar algunas clases de Biblia. Así que soy vecino de ustedes de aquí de la villa hace unos 13 años. Estuve 3 hermosos años trabajando en Bolivia como misionero y medio que estoy de vuelta. De repente algunos me preguntan, ¿usted dónde es, pastor? Y bueno, soy de acá, ¿verdad? Soy de Argentina, soy de la zona, soy de Córdoba. Ahora soy vecino de ustedes aquí en la villa, profesor de esta casa y muy agradecido a Dios por todo lo que nos da, por todo lo que tenemos y por todo lo que vivimos. Siempre es lindo encontrarse en este momento, en esta hora, en la hora del culto, en la hora de la oración, porque este parece un momento eterno, un momento que uno quisiera que se perdurara en el tiempo, que no cesara, que no terminara. Este quizás es el momento más lindo y más pacífico de todos, es el momento donde uno se encuentra con la persona dulce, amable de Jesús, uno siente muy cerquita la presencia de Dios y uno aquí tiene la oportunidad de conocer a su familia. Y sabemos que cuando Jesús vuelva nos encontraremos en la patria eterna y ahí conoceremos quizás a los que nunca antes habíamos conocido. Pero los cultos son como oportunidades, como un anticipo para ir conociendo a la familia que será nuestra familia eterna, la gente con la cual compartiremos siempre y es lindo, ¿verdad? Es decir, en los cultos y en los momentos de reunión uno conoce anticipadamente a aquellos con los cuales compartirán la eternidad. Y eso es lindo, a mí me motiva y me gusta. Bueno, entonces vamos en esta mañana a meditar en una parte de la Biblia, este libro maravilloso que tenemos, ¿verdad? Y no sé si nosotros tenemos la Biblia o la Biblia nos tiene a nosotros, creo que hay una cuestión ahí para pensar. Me parece que más la Biblia es la que nos tiene a nosotros que nosotros a la Biblia. La Biblia nos maneja más a nosotros la vida que lo que nosotros podemos hacer manualmente con este libro. Y vamos a estudiar, a meditar juntos en la vida de Noé. Entonces, como la vida de Noé está en Génesis y hay muchos capítulos ahí dedicados a la vida de este patriarca, de este personaje tan especial, yo quiero leer, así como introducción, para decir, en qué se basa el sermón de hoy, en qué se basa nuestra predicación. Se basa en un versículo que tiene que ver con Noé, pero no está en Génesis porque habría que leer varios capítulos, 6, 7, 8 y 9, que tienen que ver con Noé y su experiencia construyendo el arca y el diluvio. Vamos a leer Hebreos 11 y el verso 7, que en forma cortita el apóstol, así en forma breve, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, y parece que en eso consiste la vida del cristiano, ¿no? Estar siempre pendientes de cosas que no se ven. ¿Y cómo hacemos? Si no se ven, ¿cómo es que estamos pendientes y expectantes siempre de cosas que no se ven? Bueno, ahí viene entonces lo que sigue, que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, su familia, y por esa fe, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, lo que se contrapone al hecho de estar expectante y creer en cosas que no se ven es el asunto de la fe. Esa palabrita
tan chiquita es la que parece que acciona y nos da la capacidad de que nosotros, aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque no tengamos en concreto las cosas invisibles que Dios nos ha prometido, por la fe es como que si las estuviéramos ahí, como que si estuvieran a la mano, como que si estuvieran a nuestro alcance. Así que he titulado este tema, y a mí me gusta ponerle título a los sermones y así a los temas que vamos a hablar, basándonos en la vida de Noé. Lo titulé "Todavía se pueden construir barcos en tierra seca". Todavía se puede seguir construyendo barcos en tierra seca. Y la intención un poquito de este tema es pensar, digamos, en los desafíos que tenemos en la vida y, digamos, en las cosas que a veces tenemos que hacer. Y es como que estuviéramos de alguna forma haciendo lo que hizo Noé, cuando él recibió la orden de construir un barco, y construir un barco en tierra seca. No tenía un golfo, no tenía una bahía, no tenía un astillero. El barco fue construido en tierra seca. Y eso era, digamos, incoherente con respecto de lo que se pudiera pensar. Me imagino muchas veces, digo, los estudiantes que vienen a estudiar y los estudiantes que han venido ahora a este nuevo semestre, y eso nos alegra un montón que vengan, y uno cuando está en el aula y vuelve a ver a los chicos y dice, uy, qué bueno que viniste, qué lindo, otra vez, por ahí de repente uno escuchando o por Face de que tienen dificultades, de que no están consiguiendo el dinero para venir, y vinieron a construir barcos en tierra seca. Entonces uno dice, qué bueno, ¿verdad? Qué lindo, porque ejercieron la fe y se vinieron igual, para estar aquí, para intentar otro cuatrimestre y seguir adelante en lo que Dios les ha dicho que tienen que hacer. Nosotros cuando fuimos estudiantes, por lo menos en el caso mío y de mi esposa, cuando vinimos a estudiar teníamos 2 hijos y nuestros 2 primeros niños, y vinimos así a estudiar teología para ser pastor un día, y creo que cada semestre y cada cuatrimestre construíamos un barco en tierra seca, y veníamos y hacíamos lo que quizás humanamente no era posible, y que la gente o nuestras familias o lo que fuera decían, qué ridículo lo que están haciendo, pero lo hacíamos igual. No sabíamos bien cómo iba a ser el futuro, pero Dios estaba preparando para nosotros, así como está preparando para ustedes, un futuro que no se imaginan. Bueno, los barcos generalmente se construyen en lugares donde se puede navegar. Digamos, si yo fuera a construir un barco en el Sahara, allí hay un mar de arena, pero no de agua. Un beduino podría preguntarme, ¿qué haces, Raúl? ¿Qué estás construyendo? Un barco, le diría, pero una nave para navegar, porque, o decirle, voy a construir una nave para navegar porque aquí habrá pronto un diluvio, un mar de agua que cubrirá las dunas más altas de este desierto, 50 metros arriba, y entonces el beduino me miraría y diría, pero aquí justamente en el Sahara construir un barco, un diluvio, ¿qué es eso? Nunca hubo un diluvio acá ni podrá haber. Yo creo que hasta el camello del beduino miraría incrédulo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estás diciendo? Ni el sustantivo barco, ni el sustantivo navegar, ni el verbo navegar se conocían en los tiempos de Noé. Noé pasó a la historia por construir durante 120 años un barco de madera en una tierra seca que no ofrecía las condiciones para navegar, por lo menos para una embarcación con las dimensiones que estaba construyendo Moisés. Noé pasó más a la historia, no tanto por el diluvio que le tocó vivir, sino por el tipo de barco y por el hecho de ponerse a construir un barco de madera. Y Noé construyó su barco, lo hizo para soportar esa tempestad que Dios le había anunciado que vendría. Construyó el barco para salvar a su familia de la tempestad y para seguir la forma de salvación que Dios le proponía, que habría de salvarlo. Saben que Pedro relata este asunto en su segunda carta, el capítulo 2, el verso 5, Pedro habla de Noé y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, Dios, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de aquel tiempo, ¿verdad? Durante la larga vida de Noé, ustedes saben que la moral y la conducta
humana de ese tiempo eran tan malas y cuestionables que Dios decidió destruir la raza humana parcialmente, no totalmente, que por lo menos la familia de Noé se salvaron. Dios decidió diezmar la raza, pero si se hubieran arrepentido de sus pecados y de sus cosas que no estaban bien, Dios no hubiera enviado el diluvio. Ahí estaba el arca, que era, digamos, la señal del sagrado de Dios y de lo que habría de acontecer. Pero las cosas podrían haber cambiado si la raza humana de aquel tiempo hubiera cambiado. Jesús dijo que el diluvio vino porque la gente de esa generación se casaban, pero no estaba mal casarse. El asunto es que no se casaban como Dios había propuesto que sería o fuera el matrimonio. Dijo Jesús que la gente de ese tiempo comían, pero parece que comían mal, se alimentaban mal y no de acuerdo a las leyes de alimentación propuestas por Dios, según la fisiología humana que Dios mismo había creado. La gente estudiaba acerca de la naturaleza, pero no estudiaban para encontrar argumentos para honrar al Creador. Estudiaban tratando de encontrar razones para, de alguna forma, pensar que la naturaleza era superior a la idea de un Creador. Había gigantes intelectuales en ese tiempo, había gigantes corporales, había gigantes científicos, había gigantes inmorales también. Eran gigantes los antediluvianos, en todo, pero muchas veces en lo que tenían que ser no eran gigantes, como en la obediencia a Dios y en la humildad o el amor al prójimo. Estos antediluvianos dice que competían mucho entre ellos sobre quién sería el mejor y anhelaba que la gente pronunciara sus nombres y que la gente dependiera más de ellos que de Dios. La ambientación de aquel tiempo era completamente humana, con muy poca influencia espiritual. Y entonces nunca se pronunciaba el nombre de Jesús, y donde ustedes saben que no se pronuncia el nombre de Jesús hay riesgo espiritual. Hay riesgos espirituales y la ambientación deja de ser espiritual y comienza a ser más que nada una ambientación humana. Entonces, digo yo, no creo que en las personas que mencionan los títulos de Jesús, pero nunca su dulce y amoroso nombre, si no pueden decir Jesús con dulzura y cariño, por algo es. No es lo mismo Jesús o yo que Jesús y yo. Necesitamos estar cerca de Jesús, necesitamos tener una conducta, digamos que de alguna forma no copiemos a esta gente que lamentablemente se destruían moral, física y psicológicamente unos a otros, y cada uno quería tener el poder de decidir la vida sobre los demás. Bien, entonces leíamos que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Y dice el apóstol Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bueno, entonces nosotros podríamos decir así, que un día las cosas que se ven no se verán más, y las cosas que no se ven se verán para siempre. Y esa fue la ecuación que le tocó trabajar a Noé. El creyente, de alguna forma, desarrolla la capacidad espiritual de renunciar a muchas ventajas y placeres del presente y la capacidad espiritual de trabajar arduamente por un futuro lleno de promesas que todavía están por cumplirse. Bien, entonces decimos, al igual que Noé, todavía se pueden construir barcos en tierra seca. Todavía puedes hacer las cosas que Dios te pide que hagas, las cosas que Dios te impulsa a hacer. Aunque eso parezca ridículo a veces. Al final tu fe será premiada y recibirás la recompensa de la fe. Construir un barco en tierra seca por orden de Dios puede ser venirte a la UAP a estudiar, a trabajar, o puede ser criar tus hijos como Dios manda. Construir un barco en tierra seca, como Noé lo hizo, puede significar ser fiel a tu esposa, ser fiel a tu esposo,
ser fiel a Dios en medio de una generación que no reconoce ni obedece su palabra, servir a Dios en la persona de tu prójimo, ofrecer como ofrenda a Dios los mejores años de tu vida, tu juventud, tu pureza, tu amor. Entonces, no te imaginas lo que Dios puede reservarte para ti si decides construir como Noé un barco en tierra seca. Me gustaría hablar un poquito de Noé como persona, ¿verdad? Me gustaría dedicar un ratito a pensar en Noé. Su nombre en hebreo significa reposo. Es raro porque, digamos, cuando nosotros decimos Noé, estamos diciendo Noé y es una palabra que incluso es un nombre que no se ha usado más. No hay muchas personas que se llamen Noé. La palabra Noé significa reposo. Y en español nosotros podríamos llamarlo y decir don reposo. Y es interesante que este sea el nombre de Noé. Y este nombre Noé viene del sustantivo del verbo que se usa para indicar el reposo sabático. Cuando la Biblia dice cesó y reposó, es porque Moisés escribió Shabbat y Nabaj. Cesar en este caso es Shabbat. Y reposar, cuando leemos reposar, es la misma palabrita o parecido a Noé, como suena Noaj, ¿verdad? Cesar y reposar. Cesar sería parar las actividades propias de los 6 días y Nabaj sería disfrutar las horas santas del sábado como nosotros estamos haciendo. La Biblia dice que los muebles del santuario, por ejemplo, reposan, Nabaj en el santuario. Noé también reposó en medio de la turbulencia planetaria más grande de la historia. Y no es raro que Noé se llamara don reposo. Digamos que esa sería la traducción. Porque de alguna forma Noé decidió reposar y descansar y confiar en Dios. Noé recibe su nombre de su papá Lamec y le pone ese nombre intencionalmente porque el papá es como que desea algo que su hijo haga. Dice en Génesis 5:29 que llamó su nombre Noé diciendo quizás este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Saben que es la primera vez que se dice en la Biblia que es la primera vez que un padre explica por qué le pone ese nombre a su hijo? O sea, nunca antes, hasta ahora, ninguno de los patriarcas explicó por qué le había puesto el nombre que le ponía a su hijo. Y en este caso es Lamec que le pone el nombre a Noé buscando algo y deseando algo. Dice que Noé tuvo 3 hijos varones, Sem, Cam y Jafet, y es el único patriarca del cual se dice que no tuvo hijas mujeres. Noé además fue agricultor, ¿verdad? Igual que Adán y Abraham, era un agricultor. Hay algo raro que se dice de Noé en Génesis 6, 9 y 7:1. Se dice que era justo y perfecto. Y eso a veces puede confundir, ¿verdad? O uno podría preguntarse qué significa ser justo y perfecto. Quizás la palabra justo y perfecto nos hace referencia a lo que podría ser la impecabilidad de una persona, pero de alguna forma si uno lee la vida de Moisés, si no pensamos que él haya sido definitivamente una persona impecable. Sin embargo, la Biblia lo llama justo y perfecto. Y es lindo aclarar de alguna forma qué significa ser justo y perfecto. Para la Biblia, ser justo y perfecto es el que hace lo que Dios le pide. Y en este caso Noé fue justo y perfecto porque hizo lo que Dios le pedía. No tuvo temor de hacer lo que Dios le mandaba. Aunque de repente parecía extraño que él tuviera que construir un barco en tierra seca y que tuviera que predicar acerca de un diluvio o de una tormenta que nunca antes había sucedido. El justo y perfecto es el que tiene la valentía de hacer con fe o de hacer un pacto de fe con Dios. Es interesante porque en la Biblia justo, santo y perfecto son palabras que se manejan juntitas. Ser justo, ser santo y ser perfecto es la condición de aquel que ha decidido hacer lo que Dios le pide. Ustedes pueden decir, no, pastor, ser justo, santo y perfecto puede ser otra cosa. Miren, ser justo, santo y perfecto y ser un pecador arrepentido está dentro de las mismas categorías. Parece una antinomia, ¿verdad? Una contradicción.
Pero el justo, el santo y el perfecto es un pecador arrepentido. Es una persona que si ha cometido un pecado, vuelve arrepentido como Jacob, como David, como María Magdalena, como el publicano, como el hijo perdido, como el hijo pródigo. Justo, santo y perfecto es aquel que, como Noé, decide construir un barco en tierra seca y poner su destino en las manos de Dios. Y si se equivoca en algo, sabe cómo volver a Dios y arrepentirse. Miren, Pedro estuvo dentro de la categoría de las personas justo, santo y perfecto. Pedro quizás haya sido su conducta quizás peor que la de Judas, pero tuvo la valentía de arrepentirse, tuvo la valentía de enfrentar su destino y tuvo la valentía de enfrentar su currículo, ¿verdad? Y ser conocido en la historia como aquel que negó 3 veces a Cristo. Supo arrepentirse y supo volver a Dios. No le interesó el currículo posterior. Quizás cuando Marcos, Lucas y Mateo escribieron sus evangelios, quizás hablaron con Pedro y le habrán preguntado: Pedro, ¿será que vamos a poner esto en los evangelios acerca de tu vida? Y Pedro dijo: pongan lo que está ahí, porque lo que vale no es lo que yo hice, sino el perdón recibido, en este caso, sin minimizar lo que Pedro había hecho. Judas fue injusto porque nunca se arrepintió. Sintió remordimiento por el prestigio perdido y porque descubrieron sus subterfugios, pero nunca sintió vergüenza por su pecado y dolor por haber lastimado a Jesús. Y en este caso Noé fue justo, santo y perfecto porque hizo lo que Dios le pidió y sabía estar cerca de Dios. Vamos a hablar un poquito de Noé el profesional. Noé fue un constructor, quizás el primer carpintero, quizás el primer astillero, pero le faltaba agua, pero no se debilitó en su fe. Los primeros barquitos que se han encontrado así dentro de lo que es el mundo de la arqueología están en Nueva Guinea y los egipcios fueron buenos constructores de barcos, tenían unos 30 metros de largo sus barcos y hay algunos barcos que la arqueología ha rescatado, incluso la arqueología ha levantado barcos ¿verdad?, de naufragios en Uluburún, al frente de Turquía, y uno puede conocer cómo eran los barquitos de aquel tiempo. Noé aprendió su profesión porque necesitaba prepararse para esa tormenta, para esa inundación, para ese tsunami que vendría. Uno se pregunta cómo sería el arca, ¿verdad? Si tendría pararrayos, si tendría energía eléctrica, y uno no sabe, ¿verdad? Pero ¿quién sabe? Noé necesitaba conseguir protección para él, su familia y los animales remanentes. Necesitaba armar su propio refugio. Y Dios le dijo: hazte un barco. Le llevó 120 años hacer su barco. Y mientras trabajaba, predicaba con su ejemplo y con su palabra. Era un constructor testigo. Tenía habilidad, mucha habilidad y mucha fe. Era un ancianito porque tenía unos 600 años, que hablaba tranquila y dulcemente. La reacción de la gente era: pobre viejito, no sabe lo que está haciendo. Noé no llenaba las expectativas de credibilidad de la gente que lo miraba, pero él no se milanaba y seguía adelante. Igual gastó todo lo que tenía en la construcción del arca. El arca medía 150 metros de largo, 25 metros de ancho y 15 metros de alto. Era un cajón con una sola ventana, 2 contando la puerta. Parecía más un submarino que un barco. Parecía más una caja submarina que no cumplía las leyes físicas de flotación. Tampoco tenía la infraestructura mecánica como para ser timoneada por un ser humano. Nada de adentro podía hacer que el arca fuera manejada. No había nada que un piloto pudiera hacer algo de adentro del arca. Parece que el arca iba a ser manejada de afuera, o como sea. Entonces Noé debía construir un barco que flotara en una tierra inundada por la lluvia. Noé fue un maestro de la imaginación, un maestro de la creatividad, porque de alguna forma él tuvo que hacer las cosas. Usó una madera muy especial, madera de gofer, dice, de ciprés, diríamos nosotros. Hay ciprés, son esos árboles coníferas que tienen hojas de color de cobre, muy bonitas, de unos 20 metros de altura por casi 60 centímetros de diámetro. Viven más de 300 años esas coníferas y dice Elena de White que su madera era casi tan dura como la piedra. Y esa arca, ese tipo de madera, con eso se construyó
el arca. Noé entró al arca con una visión edénica de la tierra, pero cuando descendió de ella para contemplar cómo había quedado el mundo, la visión era pandémica. Las consecuencias del pecado, la insidiosa cualidad del pecado de destruirlo y enfermarlo todo de por vida. Y la tierra cambió radicalmente, desde que Noé subió al arca y cuando él bajó del arca. En el diluvio se unieron las aguas del cielo con las aguas de la tierra. Dicen que los chorros de aguas que brotaban de la tierra alcanzaban centenares de metros. En el fin del mundo se unirá el fuego del cielo con el fuego de las profundidades de la tierra. Noé hizo por la fe lo que Dios le mandó, construir un barco en tierra seca, un barco que se parecía más a una casa o a un submarino que a un barquito. Ese barquito parece que pasaría más tiempo debajo del agua que sobre el agua. Noé, estás loco, le dijo la gente. Nunca cayó agua del cielo. No se conoce el verbo llover. ¿Por qué dices llover? ¿Qué es esa palabra? Nunca hemos oído la palabra llover. Tampoco han oído ustedes la palabra tormenta y diluvio, pero va a haber una tormenta y un diluvio. No sabemos lo que es eso. Bueno, mejor que no lo sepan, dijo Noé. Mejor que no lo sepan, o por lo menos mejor que no lo experimenten. ¿Qué barco vas a construir, Noé? ¿Qué lluvia? ¿Qué diluvio? Estás inventando un vocabulario desconocido para nosotros. Noé dice, es el vocabulario de la fe, palabras que nunca antes se habían oído. Noé inventó el verbo llover, el sustantivo lluvia, el inundación, diluvio, barco, flotar, palabras que no se conocían, palabras que solo usan los que tienen fe. Ese es el vocabulario de la fe. El que tiene fe habla diferente, el que tiene fe vive diferente. Le dijeron, Noé, tu barco va a terminar siendo un interesante proyecto de ingeniería y de arquitectura que nunca podrá ser probado ni usado. Va a ser una rareza, una pieza de museo, una curiosidad para el Discovery Channel o para National Geographic. ¿Qué te parece? Llevaremos tu barco al Louvre en París o al Museo de Arte y de Industria de Chicago. Noé, nuestros cálculos científicos nos aportan la siguiente información planetaria. Ni juntando toda el agua contenida y existente actualmente en el planeta, alcanzaría o sería suficiente para que tu barco flotara. No importa, dice Noé. Solo necesitamos tiempo para ver si estas cosas serán así. Noé, ¿dónde está el agua necesaria para tu barco, para que tu cosa flote? Como dices tú, viejo loco, científico loco, eres un giro sin tornillos. Noé siguió adelante, siguió construyendo su barquito, y entonces Noé sabía que en algún momento Dios le diría que debía entrar al arca. Lo que le preocupaba a Noé era que no había nada donde él, digamos, no había una sala de timonel, no sabía cómo iba a ser el asunto. No tenía todo en claro, solo que Dios le había dicho que lo hiciera así, un refugio para él, su familia y los animales remanentes. Y en verdad, por 1 año y 10 días, Dios piloteó esa extraña caja submarina. Bien, ustedes son estudiantes que han viajado con sus familias, muchos de ustedes han venido con sus esposas e hijos, muchos de ustedes han venido para cumplir con un sueño, para hacer realidad una esperanza que apenas se puede percibir por la fe. Queridos estudiantes, dejen que Dios siga piloteando su vida hasta el fin del diluvio que les toque vivir. El arca en esas condiciones se asemeja a vos mismo como estudiante, como persona, como ser humano, con los desafíos que tienes que enfrentar a diario, el próximo semestre, las pruebas, los exámenes, lo que sea, las tragedias imprevistas, como a veces se tienen que pasar. Querido estudiante, querido hermano, a veces eres como un arca, con una forma y una estructura que la destina a hundirse. No tiene chances de flotar, pero piloteada por Dios, milagrosamente flota y sigue flotando, no se hunde, aunque pocos crean que tu arca pueda flotar. Al final, como dice la Biblia y como le pasó a Noé, reposarás tranquilo en el monte de Ararat.
El arca de hoy es el hogar, es la familia, es la iglesia, ¿verdad? El arca es como nuestro salvavidas. Nosotros hemos decidido poner nuestro destino en esto, en lo que estamos viviendo, en lo que somos. Y es cierto que a veces la familia o la iglesia no es todo lo que uno esperaría, ¿verdad? Y a veces en la familia o la iglesia, no sé, puede haber algunos animalitos como en el arca que no son del todo amables. Algunos cocodrilos, rinocerontes, leones, cotorras, mulas, burros. Pero consuela saber que también el arca transporta 7 parejas de ovejas con sus corderitos, de cabritas con sus cabritos, de vaquitas, ¿verdad? Sin mencionar, podríamos decir, a los carneros, a los cabrones, o los toros, o lo que fuera. Pero el arca transporta, ¿verdad?, toda clase de animalitos y diferentes, unos de otros. Algunos muy veloces, transportó como por ejemplo el halcón, que tiene la salida de un Fórmula 1, 360 kilómetros por hora. El tiburón en el mar, 124 kilómetros por hora. El guepardo en la sabana de África, 120 kilómetros por hora. Y el tigre, 100 kilómetros por hora. Pero hay otros que son diferentes, ¿verdad? La tortuga va a 10 kilómetros por hora. La hormiguita hace 500 metros por hora. Y el caracol 50 metros por hora. A veces tenemos que ir al paso del caracol, ¿verdad? Y entonces la tortuguita, por más que se entrene y se esfuerce, nunca va a ir más de 10 kilómetros por hora. Pero así Noé trabajó mucho para construir el arca y los pasajeros los eligió Dios. Y a veces en la iglesia y en la familia, ¿verdad?, trabajamos mucho para que las cosas sean ideales, pero no siempre, ¿verdad?, las cosas son totalmente ideales como nosotros deseamos y pensamos. Hay animalitos salvajes traídos por Dios, y es cierto, la Biblia dice que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, dice el profeta Isaías. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Solo que a veces, si decimos, bueno, convivimos con lobos y corderos, a veces tenemos la tendencia a pensar que nosotros somos los corderos y los demás son los lobos. Nunca se sabe exactamente quién es lobo y quién es cordero. Pero la familia y la iglesia están en las manos de Dios, ¿verdad? No importa la calidad a veces de las personas que la integren y de las luchas y de las pruebas de carácter que tengan que pasar, pero Dios está al control de todo. Así como dijo una vez Elena de White, testifico, mis hermanos y hermanas, que la iglesia de Cristo, por débil e imperfecta que sea, es en la tierra el único objeto al cual Dios concede su consideración suprema. Entonces, hermanos, entremos al arca sin dudar, no importa los animalitos que haya adentro, y si Dios decide meter animalitos de la clase que sea, ¿por qué discutir nosotros las decisiones de Dios? Entonces, finalmente, el viaje. Después de una larga espera, después de 120 años de prédica y de construcción, Noé entró al arca. Él y su familia. Ya los animalitos habían entrado, pero es como decíamos, los animalitos entraron ellos y Noé no hizo nada para que los animalitos entraran. Dios escogió los animalitos que entraron. Y entonces finalmente entra Noé. Y ahí estuvo Noé 7 días esperando, un silencio total. No pasaba nada hasta que de repente se oyó un trueno ensordecedor, un trueno terrible. Trueno, nunca antes había tronado. Relámpago, nunca antes se había visto un relámpago. Eran todas palabras nuevas que ingresaron al vocabulario de la humanidad. Nunca antes se había hablado de truenos, relámpagos, llover, inundaciones o lo que fuera. Ahí estuvieron Noé y su familia 7 días en la incertidumbre. 7 días en la incertidumbre, hasta que comenzaron a oírse esos relámpagos y esos truenos. Empezó a llover. Y a veces creer y esperar suele ser un poco difícil, como difícil debe haber sido para Noé esperar esos 7 días. Hermanos, saben que me llama mucho la atención de la agenda de Noé,
Me llama mucho la atención que casi todo el capítulo 7 y 8 se menciona ahí que Noé llevaba una carta de navegación muy precisa. Quizás eso lo podríamos ver así, para que ustedes lo miren de lejos nomás. En el capítulo 7 y 8 hay múltiples datos referidos a cantidad de tiempo y navegación y lugares donde Noé navegara. Noé contabilizaba y computaba los días, los meses y los años de todo lo que a él le tocó vivir adentro del arca. No es raro que él contara todo, pues su nombre mismo está relacionado con el séptimo día sábado, porque su nombre, Noaj, es lo que se hace en el sábado, lo que todos nosotros hacemos en el sábado, reposar en el Señor, disfrutar. Noé es una palabra que hace alusión al reposo espiritual del séptimo día. Noé era el Señor reposo, don reposo. Podría ser llamado también don sábado. Uno se pregunta por qué Noé tenía ese nombre, por qué Lamec le puso ese nombre. ¿Será que en ese tiempo se necesitaba destacar las cosas que el nombre mismo de Noé destacaba? ¿Será que el tema de reconocer a Dios como el Dios de la semana, el Dios de los 6 días que creó todas las cosas y en el séptimo día descansó, será que esa era una cuestión que en los tiempos de Noé se necesitaba rescatar o destacar? ¿Será por eso que Noé se llamaba Noé, un nombre relacionado con el sábado? ¿Será que en ese tiempo se había perdido la idea del Dios creador de los 6 días y de un séptimo día que necesitaba ser dedicado a Dios? A mí me parece que sí. Noé en el arca contaba para no perder la cuenta semanal y sabática. Muchas veces nosotros decimos, ¿será que el sábado que nosotros hoy guardamos, será que coincide con el sábado que guardaba Jesús y el sábado de los apóstoles y el mismo sábado que guardaron los patriarcas? Sí, por lo menos ahí hay evidencias de que Noé no dejó de contar, él y su familia, y contabilizaba los días del arca. Y dentro del arca se celebraba el sábado. Dice, pastor, usted está imaginando, dentro del arca se celebraba el sábado. La cuenta sabática nunca se perdió. Desde los días de Adán hasta hoy la cuenta sabática es exactamente la misma. Y el sábado que nosotros tenemos hoy es el mismo sábado que tuvo Adán, el mismo sábado de Noé, el mismo sábado de Abraham, y la cuenta no se ha perdido. Porque si la cuenta se perdió, entonces no sabemos lo que estamos haciendo. El sábado era la unidad de medida de los patriarcas. ¿Cómo se contaban? ¿Qué atestiguan las genealogías de la Biblia? Las genealogías de la Biblia atestiguan que la herencia en tiempo y forma que Dios le dio a Adán y a sus hijos nunca se perdió. Nunca se perdió. Si el sábado se celebraba en Edén, el sábado se celebraba en la vida de los que vinieron después de Adán y de todos los patriarcas. El sábado nunca se perdió en la historia. El sábado que hoy celebramos es parte de la misma secuencia consecutiva de los sábados y de las semanas de los patriarcas, de los profetas, de los reyes, de Jesús y de los apóstoles. No puede ser diferente. Y es interesante porque muchos de los datos que Noé pone ahí, ¿verdad?, en su carta de navegación, tienen que ver con múltiplos de 7 o referidos a 7. Cuestiones que tienen que ver con el séptimo día. Noé nunca vio el diluvio en vivo y en directo. Lo imaginó o lo sintió, pero nunca lo vio. ¿Quiénes lo vieron? Los que quedaron fuera del arca. Y eso es una pena, ¿verdad? Es una lástima. Noé y la tripulación durante 40 días fueron sacudidos arriba y abajo. Ellos no sabían dónde estaban ni a dónde iban. Noé no era el que piloteaba el arca. Noé no tenía nada para manejar el arca. El arca se hundía, iba, bajaba y subía. Yo me imagino que el arca pasó más tiempo debajo del agua que por encima del agua. Digo por la forma submarina del arca. Además, era una unidad sellada. Posiblemente Noé haya usado para sellar las junturas de la madera fibra de cáñamo con brea, porque cuando dice calafatear, en ese tiempo o después, no sé, los egipcios, algunos calafatearon y hasta hace muy poco, hasta el siglo XIX, los barcos se calafateaban con la cuerda de cáñamo o la fibra de cáñamo mezclada con brea, ¿verdad?, para sellar las junturas de las embarcaciones. Ahora se usan materiales sintéticos, que es diferente. Noé y la tripulación estuvieron 40 días
sacudidos en esa tormenta y pasaron más tiempo debajo del agua que afuera. Pasaron la mayor parte del tiempo hundidos en el agua. Y esto a veces se asemeja a nuestra experiencia personal. ¿Te sientes sacudido, hundido, sumergido en el diluvio tormentoso de tu vida? A veces sí, ¿verdad? Recordamos hoy, ¿verdad?, a nuestro alumno de la Facultad de Teología, Ricardo Nieto, que ya no está con nosotros. En pleno sermón se desplomó, ¿verdad? Y hoy su esposa llora su ausencia y su hijita no sabe muy bien lo que pasa, pero algo ha sucedido, ¿verdad? Muy feo. Y a veces hay diluvios tormentosos en la vida inimaginables, ¿verdad? Como el fallecimiento de Ricardo. Sin embargo, en la Biblia 2 veces se usa la expresión «estad quietos y conoced que yo soy Dios». ¿Quién es la persona que dice 2 veces «estad quietos»? Es David, ¿verdad? Y creo que él tenía motivos suficientes para decir «estad quietos y conoced que yo soy Dios». Después de 150 días flotando plácidamente, el arca, después que la tormenta terminara, navegando en solitario, de repente todo queda quieto. El arca reposa. Noé abre la ventana y permanece 90 días navegando tranquilamente, ¿verdad?, por ese lago infinito que era todo el planeta Tierra. Las aguas comienzan a bajar y Noé, ¿verdad?, contempla la devastación. Al año quitó la puerta, ¿verdad? Todos bajaron, pero la tierra estaba prácticamente inhabitable. Pocas cosas quedaban para poder vivir. Sin embargo, Noé sale del arca y ¿qué fue lo primero que hizo? Otra vez entregó todo lo que tenía. Si para construir el arca entregó todo lo que tenía, cuando sale del arca ofrece sacrificios y entrega todo lo que tiene. Sin duda era un hombre de fe, pero Noé supo comenzar de nuevo, supo empezar de nuevo. Y ustedes saben que Dios es especialista en acompañar a las personas que quieren comenzar de nuevo. Todos los que quieren comenzar de nuevo, en Dios pueden tener un aliado especial, porque a Dios le encantan los desafíos, le encantan las cosas cuando las personas, ¿verdad?, están dispuestas a otra vez con imaginación y creatividad volver a Él y empezar otra vez. ¿Cómo podría ser este nuevo semestre? Terminamos diciendo entonces que Noé hizo un viaje con pasaje solo de ida, no hubo regreso. Y la Biblia dice, así en Hebreos 11, después dice, si hubiesen estado pensando en volver, ciertamente tenían tiempo, pero anhelaban algo mejor y no volvieron. El arca pudo haber sido un lugar oloroso, lleno de incomodidades, un transporte de seres muy diferentes unos de otros, el lugar en el que Noé y su familia vivirían una prueba única y terrible. Pero al final era el lugar más seguro donde Noé podía meterse. A veces el viaje de tu vida puede ser largo, turbulento, sacudido, incómodo, lleno de olor y a veces con personas que no te agradan. No importa el tipo de animal que te acompaña, ¿verdad? Los lobos me acompañan, pero vos no sabés si vos sos el lobo. No, los otros son lobos, yo soy cordero. ¿Qué sabés? El otro te mira y dice, está el lobo y yo soy el cordero, ¿verdad? Entonces, al final del viaje, no importa cómo sea el viaje, te espera el reposo divino, el reposo eterno. No te olvides que el arca de Noé fue el arca de don reposo, de don sábado, de el que supo reposar espiritualmente en el Señor y confiar en Él. Si entraste en el arca, ya no puedes salir, porque la puerta se cerró. No pienses en volver, no pienses en volver. ¿Para qué salir? ¿A dónde vas a ir? No hay nada más seguro que el arca de Dios. Cuando yo hice el primer año de teología, segundo año parecía que ya no volvía. Tengo todavía la carta de un amigo que me escribió, Manuel, y me escribió las 5 razones por las cuales debía volver a la facultad de teología. Y allí estaban mis profesores esperándome. Fueron muy buenos, ¿verdad? Después que recibí la carta no pude dormir más y volví. Al segundo año volví. Y si no hubiera vuelto, si me hubiera bajado del arca, bueno, se hubieran salvado ustedes de esta predicación, ¿verdad? Pero yo no estaría aquí, ¿verdad? ¿Qué hubiera sido de mi vida, verdad? Yo no hubiera seguido con las clases del pastor Roberto. ¿Cuántas cosas me hubiera perdido? Mis amigos, haber compartido con el profesor Carlos, es verdad, los años que compartimos,
haberlos conocido a ustedes, este mundo diferente que Dios me regaló. No digo necesariamente estar aquí como profesor, pero fui 17 años pastor y fue hermoso para mí. Fue hermoso para mi esposa, fue hermoso para mis hijos, ¿verdad? Haber estado 17 años como pastor en la iglesia, ¿verdad? Entonces, Dios cierra la puerta, solo una puerta, una ventana, pero todo está cerrado. No se puede salir ni mirar atrás. Adiós al pasado, adiós al pasado. Adiós a la vida de pecado, a la vida de vicios. Se terminó. Todo nuevo, todo diferente. Adiós a los viejos amigos, a los vecinos. Chao, nos fuimos, ¿verdad? Uno vuelve y ve ahí, ¿no es cierto?, en la ciudad de uno los amigos y todo, ¿no es cierto? Y uno vuelve a la ciudad que te vio nacer y sentís nostalgia, ¿verdad? Sentís nostalgia de tu casa, de tu cuarto, sentís nostalgia de los olores, de las comidas, de los colores, se siente nostalgia de todo, ¿verdad? Pero es mejor seguir adelante, ¿verdad? Y no volver atrás, Porque el que ya salió para no volver, salió para seguir en este camino, ¿verdad? A veces hay ganas de volver, pero no le hagas caso, sigue adelante, porque lo que te espera es muy diferente de que si volvieras atrás y te quedaras. Si Dios ya cerró la puerta del arca de tu vida y el viaje ya comenzó, no hay cómo volver. Sigue donde Dios te ha puesto y hacia donde Dios te dirige. No tengas miedo. ¿Estás en medio de un diluvio? No te preocupes. Dios es el piloto de tu embarcación. Cumple la misión de tu vida, la misión que Dios te asignó. La gente espera que lo hagas, la gente te necesita, el mundo te necesita. Vos aquí estás recibiendo cosas que la gente ni imagina y vos tenés que ir y llevárselo a la gente. No podés quedarte con las cosas que recibís acá. Vos tenés que ir y llevárselo a la gente, no podés ser egoísta. Hay matrimonios que se deshacen en cosas, hay padres que maltratan a sus hijos, hay hijos que reciben maltrato, hay cosas horribles en las familias que si nosotros llegáramos lo antes posible con nuestro mensaje, cuánto dolor le ahorraríamos a esa gente, cuánto alivio podríamos llevar. Como Noé fue un alivio. Muy bien, entonces todavía al igual que Noé, don reposo, confiado, justo, obediente, lleno de fe, podemos construir nuestro barco en tierra seca, mirando las cosas que no se ven, construyendo en tierra seca contra toda esperanza, contra toda posibilidad de éxito, provocando a veces risas y burlas, pero no importa. Anímate a subir al arca de Dios. Dios es especialista en pilotear barcos casi incontrolables en medio de tsunamis y diluvios universales. Mira, vas a terminar vos y tu familia y mucha gente que te rodea y gente que te va a rodear a posteriori, seguramente en un lugar más seguro, más hermoso, más dichoso y más feliz. Creo que muchos de los que están aquí entraron al arca de Dios, hoy ya peinan canas, son personas ya de edad y ancianas y pueden atestiguar y testificar de que nunca se van a arrepentir de haber elegido el camino que eligieron. Porque no solamente ellos fueron bendecidos y ayudados, sino los hijos, los nietos, los amigos, los vecinos y tanta gente que se contactó con ellos. Queridos míos, familia mía, mis hermanos, todavía es posible construir barcos en tierra seca. Anímate. Dios te bendiga.